Reglamento General del Ministerio de Adoración y Alabanzas. Diseñados para adorar. Iglesia El Tabernáculo, Dios es bueno para mí. Introducción. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Todo grupo de alabanza tiene la gran responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia manifiesta de Dios. La eficacia de esta responsabilidad depende de dos aspectos importantes: primero, la vida de oración de cada adorador, y segundo, el buen funcionamiento del grupo internamente. Del primer aspecto, cada miembro tiene responsabilidad personal, y en el segundo, hay necesidad de tener algunos lineamientos claves para que la preparación del grupo sea buena y por lo tanto los resultados de su funcionamiento interno se vean en la conducción pública de la alabanza. ¿Qué es la alabanza y la adoración? La alabanza es una expresión de gratitud sincera y acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio por Dios debido a todas las maravillosas bendiciones que nos ha dado. Alabar es hablar, o cantar, acerca de Dios, cuán maravilloso es Él, y lo que ha hecho por nosotros. La adoración es la forma más alta de alabanza. Yendo más allá del pensar en todas sus bendiciones maravillosas, estamos expresando nuestra admiración y aclamando a Dios mismo por su persona, carácter, atributos y perfección. Estamos ministrando a Dios por ser quien es y no solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Adorar es hablar, o cantar a Dios. Cuando entramos en adoración, pasamos de pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, y comenzamos a pensar en quién es Él. ¿Qué es el ministerio de alabanza y adoración? El ministerio de alabanza y adoración es un servicio por el cual un grupo de personas consagradas a Dios guían al pueblo en la alabanza y la adoración con la mejor música, con excelencia. Es un servicio. La palabra ministerio proviene del latín ministrare, que quiere decir servicio, por eso es necesario que lo que motive al corazón de cualquier hermano que pertenezca o quiera pertenecer a este ministerio deba ser el servicio a Dios y a los hermanos. Esto también nos habla de que el miembro del ministerio debe de seguir como ejemplo a Jesús, nuestro Señor, el cual no vino a ser servido, sino a servir. Mateo 8:28. Se sometió a la voluntad del Padre, Mateo 2:36. En todo momento de su vida glorificó al Padre, Juan 17:4. Puso sus talentos al servicio del reino, Juan 9:4-5. Confió en recibir la recompensa que Dios da al siervo fiel, Mateo 25:21. Qué alegría es para aquellos que gustándoles la música puedan servir al Señor Jesús en el ministerio donde pueden desarrollar sus talentos y habilidades, pero hay que tener cuidado de no buscar el lucimiento o algún provecho personal fuera de la voluntad de Dios. Consagrados a Dios. Para formar parte de este ministerio se requiere de personas que hayan tenido un encuentro personal con el Señor Jesús y deseen responder al llamado a servirle que Él les hace, consagrando sus voces e instrumentos para alabar a Dios guiados por el Espíritu Santo. El músico consagrado es aquel que es apartado por Dios para ser un instrumento por medio del cual se manifieste su gloria. En el pueblo de Israel, los levitas estaban consagrados única y exclusivamente para el servicio del templo. Una parte de ellos eran los cantores, los cuales ejercían su servicio al Señor día y noche. La consagración de sus voces e instrumentos es una decisión personal, pero necesaria, puesto que los cantos que el Señor Jesús les permita interpretar y en muchos casos componer, tendrán una influencia tremenda en las personas que los escuchen, ya que el Espíritu Santo actuará por medio de ellos para que muchas vidas sean transformadas y renovadas. Guiar al pueblo en la alabanza y adoración. Este es uno de los objetivos principales por los que fue creado el ministerio de alabanza y debe entenderse que es una labor eminentemente espiritual, ya que solo con la guía del Espíritu Santo se puede realizar. Para esto el Espíritu Santo derrama dones que deben utilizarse para el provecho de la Iglesia. Dones naturales y dones sobrenaturales. Con la mejor música, con excelencia. En el Salmo 33 se nos invita a ofrecerle a Dios la mejor música. Esto lo podemos analizar con dos aspectos fundamentales. 1. La mejor música nace de un corazón humilde.
Sal 51 en 16-19. Un corazón que reconoce la grandeza de Dios, que fuera de él no hay otro y lo expresa con cantos de alabanza y adoración, está ofreciéndole al Señor la mejor música que pueden escuchar sus oídos. Los que son guiados por el Espíritu y tratan de vivir los criterios del Evangelio, pueden ofrecerle a Dios la mejor música con su canto o tocando algún instrumento, pero esto es necesario respaldarlo con un testimonio de vida congruente, ya que, de lo que habla tu boca, está lleno tu corazón. No se está mencionando que solo gente perfecta al servicio de Dios puede estar en el ministerio de alabanza, al contrario, esto nos está llevando a tener una renovación continua llevando una vida de oración sin conformarnos con lo que tenemos, sino dejándonos guiar por el Espíritu para ofrecer a Dios un culto de adoración donde se manifieste continuamente gloria a Dios. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadlo con salterio y decacordio. Cantad el cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33 en 1-4. 2. Ejercitando y poniendo en práctica los dones naturales. Es necesario que estos dones se desarrollen por medio del ensayo, el estudio de la música y la práctica. No todo caerá del cielo, la parte que les corresponde a los miembros del ministerio es la constante superación, apoyándose en el estudio y la práctica. Disposiciones generales del ministerio de alabanza. 1. El grupo de alabanza. El grupo debe tener una estructura definida con el propósito que cada miembro tenga claridad de sus funciones. Además, los mismos deberán cumplir con sus deberes, tener compromiso y ser responsable para servir en la adoración local, no para buscar estrellato, lucimiento, competencia, u otros objetivos desligados del servicio genuino a la Iglesia. Para así tener mayor fluidez del espíritu en el ministerio de alabanza y la Iglesia. B. El directo de alabanza es la autoridad principal en el grupo. Los subdirectores de alabanza son los encargados de apoyar al director principal. C. Los líderes de alabanza están para dirigir reuniones de alabanza y llevar junto a los subdirectores al grupo a un desarrollo y un nivel espiritual el cual pueda ser útil para el servicio y la ministración de la adoración y la alabanza en la Iglesia. De todos los miembros, tanto cantantes como instrumentistas deben estar sujetos al director de alabanza o a los líderes de alabanza en funciones. Todo nuevo integrante de alabanza debe probar fidelidad y capacidad, por un tiempo determinado por el director música para determinar si cumple con las condiciones musicales, conductuales y de actitud. F. Todos los miembros del ministerio de alabanza deben ser adoradores genuinos, primeramente fuera de la plataforma, personas que demuestren un estilo de vida que refleje los frutos del Espíritu Santo, y que buscan continuamente la unción y la presencia de Dios en sus vidas. 2. Requisitos para formar parte del ministerio de alabanza. 1. Ser miembro activo de la congregación. 2. Comprometerse a tener una vida íntegra y ser ejemplo para otros en testimonio y servicio a Dios. 3. Estar dispuesto a ser ejemplo en su forma de actuar, vivir, vestir y hablar dentro y fuera de la congregación. 4. Tener conocimientos musicales comprobables en el instrumento que se desenvuelva, o tener habilidad para entonarse correctamente, saber cantar. 5. Debe mostrar fidelidad y disciplina, responsabilidad, y compromiso en su posición, dando prioridad a su ministerio, servicio a Dios más que a otras cosas en medida de lo posible. 6. Disposición para participar en charlas, reuniones, ensayos y actividades espirituales referentes al ministerio de alabanza. 7. Leer y firmar este reglamento antes de ser introducido al grupo. 7. Contar con la aprobación del pastor de la congregación, y del director de alabanza para poder incorporarse. Y solo podrá ministrar en el altar cuando sus líderes de alabanza consideren que está aprobado, espiritual, musical y en conducta. 8. Someterse con humildad y mansedumbre a sus líderes de alabanzas y respetar tales autoridades, las decisiones y consideraciones tomadas y dispuestas por los mismos y este reglamento, al igual que las de los subdirectores de alabanzas. De faltar a estos principios o mostrar rebeldía,
Los líderes tendrán la disposición de tomar las medidas pertinentes y corregir con amor con el fin de lograr lo más ideal y conveniente para el grupo y el miembro según los objetivos del ministerio, desde cohibírsele de ministrar en los servicios u otras medidas pertinentes. 3. El director de alabanza. Todo grupo de alabanza debe tener un director musical o director de alabanza, cuya función es la dirección general del grupo, y los miembros del grupo deben respetar tal autoridad, las decisiones y consideraciones tomadas por él mismos, al igual que las de los o el subdirectores de alabanzas. Sus responsabilidades se definen como sigue. A. Encargado de convocar y dirigir los ensayos de alabanza los días asignados y de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. B. Responsable de mantener actualizado el repertorio musical de adoración, y de enseñar las alabanzas nuevas al grupo, y cuando se va a ensayar una canción nueva, debe enviarla con antelación a los músicos y a los líderes de alabanza para que estos las distribuyan. C. Dar indicaciones técnicas al grupo, voces e instrumentos. D. Es la autoridad principal del grupo, en conjunto con el pastor de la iglesia. E. Debe mantener la visión del ministerio en el grupo y en la congregación local. F. Debe preocuparse por mantener la disciplina del grupo, como por ejemplo: A. Horarios de ensayos y asistencia a los mismos. B. Disponer de coerción y medidas y estrategias afines al grupo. C. Llamadas de atención a los miembros del ministerio de alabanza. G. Es responsable de velar por que los miembros del grupo de alabanza se encuentren en una sana relación con Dios, y de que muestren un testimonio adecuado, digno de la tarea que llevan a cabo. H. Presidir, dentro de lo posible, las reuniones de alabanza, o en su defecto, designar a las personas encargadas de hacerlo. Y. Buscar mantener la unción de Dios para ministrar y dirigir a los demás y para inspirar en el grupo de alabanza esta misma búsqueda por la presencia de Dios. J. Convocar a todo el ministerio a un ensayo las veces necesarias. K. Preparar con antelación las listas de las canciones de los ensayos generales y enviarlas a los músicos y al grupo de danza. En el caso de una canción nueva, enviarla también a los líderes de los grupos. L. Preparar con antelación, como mínimo un día antes, las listas de las canciones del servicio que dirige en la semana. M. Aprender las letras de las canciones antes de los ensayos. N. Es el encargado de la reunión dominical, o en su ausencia de designar con anticipación a una persona para hacerlo. O motivar mediante iniciativa propia, a los integrantes del ministerio de alabanza, en todo momento. P. Establecer comunicación con el o los subdirectores de alabanza, si los hay, para coordinar las actividades relacionadas con los ensayos o en ministerio en general. Podrá en todo momento solicitar la colaboración de estos para llevar a cabo las tareas ministeriales. Q. Deberá coordinar con la Junta Administrativa cuando se deba comprar algún equipo que haga falta para la alabanza oportunamente y darle seguimiento. 4 deberes de los líderes de alabanza. A. Buscar mantener una relación cercana con Dios de modo que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas personales y puedan mantener la unción de Dios. B. Asistir al director de alabanza cuando éste por algún motivo deba ausentarse de las reuniones. C. Coordinar y convocar a ensayos generales. D. Estar informado de cualquier eventualidad o comunicado que sea pertinente al ministerio. 5. Los líderes de los subgrupos de alabanza. Los líderes de los subgrupos de alabanza son las personas designadas por el director de alabanza para estar al cargo de un subgrupo de alabanza. El ministerio de alabanza es uno solo, sin embargo se dividen en subgrupos para una mejor organización. Los líderes de estos grupos tendrán las siguientes responsabilidades. A. Velar por el bienestar espiritual de los miembros que tiene a su cargo, e interesarse por su bienestar emocional dentro del equipo. B. Organizar ensayos con frecuencia, al menos un ensayo semanal. Para esto deberá establecer comunicación con los miembros de su grupo, y con todos los músicos para acordar el día y la hora. El ensayo deberá programarse e informarse con suficiente antelación. C. Dirigir la alabanza y la adoración durante las reuniones en la iglesia, tanto el día que corresponde como cuando así fuere designado por el director de alabanza.
D. Preparar las listas de las canciones que se cantarán con un día de antelación a la reunión como mínimo, y enviarla a los músicos, al encargado de proyecciones y al grupo de danza, por el medio que considere oportuno. E. Propiciar en el equipo un ambiente de unidad, evitando todo indicios de división y competencia entre el grupo de alabanza. F. Llegar a la iglesia al menos 15 a 20 minutos antes de la reunión cuando le corresponda dirigir, y con al menos 20 minutos de anticipación cuando tenga que afinar algún detalle técnico antes de la reunión. Además deberá dar ejemplo en su puntualidad a las reuniones aun cuando no tenga que dirigir. G. Mantener comunicación continua con el fin de mantener la unidad en la visión del ministerio. Asimismo deberá mantener constante comunicación con los músicos y las voces del equipo en general. H. Aprender las letras de las canciones antes de ser ensayadas. Y. Estar pendiente de la puntualidad de los miembros del equipo a las reuniones, de su responsabilidad y de que muestren una actitud de adoración durante los servicios. J. Revisar los detalles técnicos musicales y de voces, evitando las improvisaciones y las fallas que puedan desconcentrar durante los momentos de alabanza. K. Propiciar el mejor ambiente de adoración durante las reuniones. 6. Los músicos. Al igual que cada miembro del ministerio de alabanza, los músicos son una parte esencial del ministerio. Sabemos que la música es utilizada desde tiempos bíblicos como una forma de expresión para adorar a Dios. Actualmente contamos con mucha mayor tecnología que entonces, sin embargo el principio es el mismo: dar gloria y honra a Dios a través de la música, de los instrumentos. Los músicos del ministerio de alabanza tienen una gran responsabilidad, al igual que todo el equipo, de crear el mejor ambiente posible para permitir que las personas adoren a Dios. Entre otras, tendrán las siguientes responsabilidades. A. Buscar mantener una relación cercana con Dios de modo que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas personales y puedan mantener la unción de Dios. B. El piano es el instrumento principal en instrumentos musicales, por lo cual es quien guía a los demás. Por consiguiente, todos deben colaborar durante los momentos de ensayo, mostrando un espíritu de servicio y cooperación. Y dejarse guiar con mansedumbre de sus líderes de alabanza. C. Ensayar con anticipación las canciones que se practicarán durante los ensayos, en su respectivo instrumento cuando fuere posible. D. Aportar al director de alabanza y a los líderes de alabanza las sugerencias musicales necesarias para la ejecución de las alabanzas. E. Realizar sus tareas con entera disposición y poner sus conocimientos al servicio de los demás, buscando siempre mejorar musicalmente y espiritualmente. F. Presentarse puntualmente a los ensayos a los que ha sido convocado, con al menos 15 a 20 minutos de anticipación cuando requiera preparar su instrumento. Al igual que para los cultos. Y en caso de no poder llegar temprano, informar a sus líderes y a quien pueda cubrirlo. G. Velar por la correcta afinación de los instrumentos antes de cada reunión y de darles el cuidado y el mantenimiento respectivo. H. Colaborar en conjunto con el director de alabanza y el sonidista cuando se deba transportar el equipo de audio hacia una locación fuera de la congregación, reuniones públicas, visitas a otras iglesias, etc. Y mostrar un espíritu de sujeción hacia el director de alabanza y hacia los líderes de alabanza. J. Avisar al líder del grupo correspondiente y al director de alabanza cuando por razones justificadas o no puedan presentarse a las reuniones o cultos. Y en caso de llegar tarde al servicio, no acceder al instrumento a menos que se lo pidan o no haya nadie que lo toque. Y si la tardanza no fue justificada, será amonestado por sus líderes. K. Los músicos no deberán ceder sus instrumentos a músicos allegados a la iglesia en el momento de la ministración por parte del grupo de las adoración ensayadas por el mismo antes. 7. Las voces de fondo o coros. En todo equipo musical es necesario e importante contar con las voces de fondo. El coro o las voces de fondo son las que dan el soporte vocal a la voz principal. Aportan una base armónica vocal a la melodía principal, que es generalmente ejecutada por la voz principal, de modo que le aporta también cuerpo y color a la voz.
tienen las siguientes responsabilidades. A. Buscar mantener una relación cercana con Dios de modo que reflejen el carácter de Cristo en sus vidas personales y puedan mantener la unción de Dios. B. Asistir puntualmente a los ensayos a los que convoquen sus líderes de grupo y a los ensayos generales del Ministerio de Alabanza. En los casos especiales en que no se pueda presentar, deberá comunicar su justificación válida al director de alabanza o a su líder de alabanza con anticipación. C. Llegar puntualmente a los ensayos y servicios de la congregación. D. Presentarse como mínimo 15 a 20 minutos antes de la reunión, los días en que le corresponda participar como corista, con el fin de afinar su instrumento y preparar su micrófono. Durante los servicios, las voces de fondo no deben en ningún momento sobrepasar el volumen del dirigente o voz principal. Deberá mantener un espíritu de sujeción al líder durante las ministraciones y en todo momento estar atento a las indicaciones del dirigente. F. Al hacer armonías, segundas voces, asegurarse de que está sincronizado con el dirigente y de que se está cantando en el tono correcto. Las armonías no debe aplicarlas en todas las frases musicales. Punto. G. Aprender las letras de las canciones, escucharlas y estudiarlas previamente a los ensayos. 8. Los ensayos. Los ensayos del grupo de alabanza son uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta como parte del ministerio de alabanza. Los ensayos son sumamente necesarios en todo equipo de alabanza, ya que incluso los cantantes profesionales dedican gran parte de su tiempo fuera del escenario para ensayar. Ya hemos analizado que la prioridad como adorador debe ser la condición espiritual y la unción que cada uno debe tener para ministrar a la congregación. Sin embargo, el ensayo es un aspecto secundario que ayuda a ejercitar los aspectos técnicos, musicales, vocales y de acople a fin de que el equipo pueda propiciar el ambiente ideal durante el momento de adoración en la iglesia de modo que las personas puedan fácilmente envolverse en una atmósfera de adoración. Recordemos que toda distracción va en contra de lograr la conexión de las personas con la adoración a Dios. Los ensayos deben estar bien definidos en cuanto a lo que deben incluir para aprovechar mejor el tiempo. A. Se realizará un ensayo general por semana, pudiendo variarse esta fecha con previa coordinación con todo el equipo para facilitar la asistencia de todos los miembros. B. Empezar con un tiempo de oración para poner en manos de Dios el tiempo de ensayo y queda prohibido el uso de celulares en los ensayos excepto en casos de emergencias y para usos que construyan con los fines del grupo. C. Cuando se aprendan nuevas alabanzas es aconsejable que los que tocan instrumentos ensayen antes que los cantantes para no perder mucho tiempo en la reunión y los cantantes aprendan ya con acompañamiento musical. D. El horario de los ensayos lo definirá el director del grupo a conveniencia de cada uno de los miembros. E. Todos los miembros del ministerio de alabanza deberán llegar puntualmente a los ensayos, deberán llegar con al menos 15 a 20 minutos de anticipación para afinar los instrumentos a fin de que el tiempo se aproveche de la mejor manera. F. Después de 20 minutos de la hora acordada, se tomará como llegada tardía, cuando no haya una justificación válida previamente comunicada. G. Después de 20 minutos de llegada tardía, injustificada recibirá una llamada de atención con amor de parte del director, subdirector o líder de grupo y de faltar tres veces será suspendido del grupo hasta que haya en el miembro evidencias de cambio en su conducta. H. Cuando haya una llegada tardía e injustificada al servicio oculto en el cual había de tener participación, se tomará medida por parte de los líderes de alabanza que le impedirá participar en el servicio. Y de faltar tres veces será suspendido del grupo hasta que haya en el miembro evidencias de cambio en su conducta. Y, si se está introduciendo una nueva alabanza, y sin justificación no se presenta al ensayo, quedará a criterio de los líderes de alabanza si puede cantarla el día que se va a servir la nueva alabanza a la iglesia. Además, nadie podrá dirigir una alabanza si no la maneja a plenitud. J. Las ausencias deben ser informadas al director o a los subdirectores con su debida justificación. De no hacerlo y de faltar tres veces será suspendido del grupo hasta que haya en el miembro evidencias de cambio en su conducta.
K. Cuando haya dos ausencias injustificadas a los ensayos se tomarán medidas semejante a los mencionados anteriormente por parte del director de alabanza como cohibirse de participar en los servicios. L. Es deber de todos los miembros tener preparadas las partituras, charts y letras de los cantos antes de llegar al ensayo. Y se sacará una hora de un día de la semana de ayuno y oración. Y de faltar tres veces será suspendido del grupo hasta que haya en el miembro evidencias de cambio en su conducta. M. Es responsabilidad del director y los subdirectores informar con suficiente anticipación los cantos para que puedan ser aprendidos y estudiados. N. Todos los asistentes deberán presentarse al ensayo con una actitud de servicio a los demás, con humildad para aprender y ser corregidos, y para recibir recomendaciones y consejos. O. Durante los ensayos generales mantener el orden y la disciplina para aprovechar el tiempo dedicado a este propósito. P. Todos los participantes deberán mostrar interés durante el ensayo y es deber del director de alabanza motivar de diferentes maneras al grupo de alabanza de tal manera que los ensayos se conviertan en un tiempo grato y útil. 9. Vestimenta. No solamente como miembros del grupo de alabanza, sino como hijos de Dios debemos dar testimonio en nuestra forma de vestir en todo momento, en la congregación, al momento de presentarse a adorar en el altar, fuera de la congregación o estando en nuestras casas. Tanto el hombre como la mujer deben vestir con decoro. Está prohibido vestir o exponerse ante la ministración de la iglesia de una manera que su cuerpo provoque distracción innecesaria o capte la atención a raíz de no vestir decorosamente. Si existe un uniforme para la alabanza, deberán utilizarlo durante las ministraciones. 12. Aspectos importantes y consejos. A. Entre las funciones principales del equipo de alabanza están, crear el ambiente ideal o la atmósfera más apta de alabanza y adoración para que las personas puedan establecer la conexión necesaria para que juntos puedan elevar una verdadera adoración a Dios. B. Los ministros de alabanza deben evitar toda clase de distracciones durante la ministración a fin de cumplir con el punto anterior de la mejor manera. C. El dirigente de alabanza debe guiar al resto del grupo de manera suave, sin gestos bruscos, utilizando la sabiduría y la gracia de Dios para tal fin. D. El dirigente debe iniciar la mayoría de los cantos hasta donde sea posible, en el caso de que deba iniciar otra persona de las voces de fondo, deben haberlo acordado con anticipación y deben hacerlo sin que haya interrupciones bruscas que distraen a las personas. Las transiciones paso de una canción a otra, deben hacerse de una forma suave, ministrando y no realizando una oración hablada. Entre cada una, se deben evitar los silencios repentinos que dan la sensación de que el dirigente no sabe lo que sigue. Se debe hacer con mucha gracia y sabiduría de Dios invitando a las personas a adorar, e incluso con exhortaciones en amor para que las personas se involucren en la adoración. F. No es recomendable de ninguna manera introducir canciones durante una ministración que nunca se han ensayado, o que se han ensayado minutos antes de empezar la reunión. G. Los dirigentes y los músicos deben estar sensibles y atentos a la voz del Espíritu Santo durante las ministraciones para saber en qué momento se debe ministrar, cuándo se debe repetir una canción determinada, cuándo hacer cambios en el repertorio, cuándo permitir que la música ministre, o incluso cuándo se deba hacer silencio para dejar que el Espíritu hable. Me comprometo a cumplir con las disposiciones expuestas en este reglamento, firmo conforme.